del precio de un bien, ya que la pendiente de la recta presupuestaria estaba dada por... ¿El cociente de precios? El cociente de precios, muy bien. Entonces, hicimos un ejercicio donde hablábamos de qué pasa con los desplazamientos y las rotaciones. Y habíamos visto el de la disminución del precio de la vivienda, que pasaba de 20 a 10. Y entonces, ¿qué conclusión habíamos extraído? Que si el precio de un bien disminuye, la recta presupuestaria rota. Joaquín. Muy bien, entonces si el precio de un bien disminuía, la restricción presupuestaria rotaba, ¿y qué pasaba? Joaquín, ¿algo más decíamos? ¿O otro más? Compañero que pueda hablar. Voy a poder comprar o más o menos unidades del bien que aumentó si solo compras ese bien. Claro, el triángulo que antes era bastante grande, ahora era más pequeño, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, veamos entonces el segundo ejemplo. ¿Lo hicieron o me esperaron que de la clase? ¿Alguien lo hizo? Me lo pueden contestar por chat también. Sí, yo lo hice. Ah, ok. Yo también. Ah, bueno, Yo también. Bueno, 3 chicos. Bueno, vamos a ver si trajeron la misma conclusión y lo hacemos, ¿sí? En el ejemplo 2, teníamos que el precio de la vivienda pasaba ahora a 4 pesos. El precio, inicialmente, ¿cuál era el dato? El dato decía que el precio de la vivienda era 5, el precio de alimento era 10, ¿sí? Entonces, con una renta de 100, esos son los datos iniciales, ¿está bien? Entonces, ahora la segunda situación es que el precio de la vivienda disminuye. Antes había aumentado y ahora vemos el efecto contrario, una disminución. El precio de la vivienda disminuye dijimos, de 10, ¿no? ¿Puede ser? No, de 5 a 4, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es dibujar una nueva recta presupuestaria con los datos iniciales, ¿no? Si yo tengo 100 pesos de renta y el precio de la vivienda es 4 y gasto todo en vivienda, hago 100 dividido 4, ¿cuánto me da? 25. 25. Y ese es el puntito que está acá. ¿Sí? Ahora bien, si el precio del alimento sigue igual. Sí. Sí, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces si gasto todo en alimento, vuelvo a tener este mismo punto. Con estos 2 puntos trazo una recta, ¿sí? 2 puntos me permiten trazar una recta y dibujo la recta presupuestaria. Ven que ahora, ¿qué pasó? Ahora puedo comprar más, o sea, más, Bueno, claro. muy bien. La recta presupuestaria, ustedes lo que tienen que decir es, lo primero que es que rota hacia afuera, con lo que sucede es que ahora tengo un conjunto más amplio de adquisición de vivienda, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la primera conclusión es, cuando el precio de uno de los bienes aumenta, que fue el primer caso, la recta presupuestaria rota hacia adentro, haciendo más pequeño el conjunto posible de adquisición de bienes. Ahora, si el precio disminuye, la recta presupuestaria rota hacia afuera, ampliando el conjunto posible de bienes. ¿Cierto? Esa es la primera conclusión de los 2 casos que vimos. Ahora, si hay una modificación en el precio de alimentos que es de 20, inicialmente era de 10. Ahora el precio de alimento aumenta a 20. ¿La renta sigue siendo la misma? Sí, la renta permanece La renta constante. sí es la misma. Muy bien. ¿Los gustos son los mismos? Sí. Muy bien. Ven que lo único que estamos analizando es que varía el precio de uno de los bienes. Todo lo demás permanece constante. Muy bien. Bueno,
Entonces dijimos que la renta es 100 y el precio de alimento se modifica de 10 a 20, o sea que el precio del alimento aumenta. En este caso, aumento 20 dividido 100. Bueno, 5, ¿no es cierto? Bueno, vamos a trazar, este es el puntito. El precio de la vivienda se modificó. El precio de la vivienda se modificó. No. Tengo el micrófono abierto, ¿lo puedes? Ahí sí, ahí estuve silenciando yo. El precio del alimento no se modificó y entonces es 20. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, tras una nueva recta presupuestaria uniendo 5 y 20, ¿sí? Y lo que ven con respecto a la recta presupuestaria inicial, que era esta, que también rota hacia adentro con el aumento de uno de los precios, ¿sí? Entonces, siempre que aumente uno de los precios, la conclusión que se extrae es que la recta presupuestaria rota, ¿sí? Se hace más, o sea, se hace más pequeño el conjunto posible de adquisición de bienes, y si disminuye el precio, sale hacia afuera, o sea, rota hacia afuera, haciendo más grande el conjunto. Ahora bien, eso es lo que vimos hasta ahora, eso se debe a que va cambiando la pendiente de la recta presupuestaria, porque la pendiente de la recta presupuestaria son los precios relativos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando varían ambos precios? ¿Sí? Y este es el ejemplo. ¿Esto lo hicieron? Sí. No, Bien. pero se desplaza, ¿no? Claro, hasta ahora, ¿qué habíamos visto? Lo que vimos en la clase pasada y en esta clase que hubo... Si varían ambos precios, ¿habría desplazamiento? Y ahora lo vamos a ver. La rotación genera esto, que genera una rotación hacia adentro o hacia afuera, depende si aumenta o disminuye el precio de los bienes, ¿sí? Son rotaciones. Lo que acabamos de ver en todo este primer gráfico son rotaciones, ¿no? Lo que vamos a ver ahora va a ser desplazamientos. El análisis siempre se da cuando suben ambos precios en una misma proporción o disminuyen en una misma proporción. En este caso, el precio de vivienda era de 5 y ahora pasa a ser de 10. El precio de alimento era de 10 y ahora pasa a ser de 20. 5 de 10 a 20 y de 5 a 10. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo es esa proporción en que varían los precios de los dos bienes? Aumentan el doble. El doble. Aumenta el doble, perfecto, aumenta el doble. Entonces, si yo tenía, ¿y la renta sigue siendo la misma? Sí. Sí. Muy bien. Lo único que se modifica es que aumentan ambos precios. Los gustos permanecen igual y las rentas permanecen igual. Entonces, si la renta era de 100 y antes podía comprar 100 sobre 10, si gastaba todo en alimento, tenía esto, si no tenía 100 dividido 5, gastaba todo en vivienda y era esto, ¿no es cierto? Y esta era mi recta presupuestaria inicial. ¿Sí? Inicial. Ahora, ambos precios aumentaron el doble, ¿sí? De ambos bienes, de alimentos y vivienda. Entonces hago 100 dividido 20 me da 5, y 100 dividido 10 me da 10. ¿Qué pasó? La recta presupuestaria se desplaza hacia adentro manteniendo la misma pendiente y el conjunto de bienes es mucho más chico. ¿Sí? Antes yo podía comprar todo esto, ¿sí? Y ahora no, ahora es mucho más chico el conjunto posible de adquisición de bienes, ¿no? Si yo antes podía comprar esto, ahora no, ahora miren qué chiquito que es. ¿Lo ven? El triángulo es mucho más chiquito. ¿Sí? ¿Está? El individuo siempre va a gastar sobre la recta presupuestaria, nunca va a gastar en un puntito que se encuentra acá, por ejemplo.
porque no ahorramos, ¿se acuerdan? Gasta todo en los dos bienes. Se va a gastar siempre sobre la recta presupuestaria, ¿sí? ¿Está? Entonces, bueno, nada, es re chiquito a comparación de lo que estaba antes, que era esto. O sea, las cantidades son mucho menores. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien. Una vez dicho esto, tenemos que entonces, tenemos, a ver si tenemos otro ejemplo más. Sí, tenemos otro ejemplo más. Este ejemplo fue el que acabamos de ver, el de recién es este. Esta es la original, y ¿qué pasa? Acá dice, la renta disminuye de 100 a... ¿qué pasa ahora cuando hay variaciones en la renta? ¿Qué pasa ahora cuando hay variaciones en la renta? Es otra situación. La de recién era la variación de ambos precios. Vimos que la recta presupuestaria no modifica la pendiente, pero se desplaza hacia adentro porque los precios aumentan. Y si ambos precios disminuyen en una misma proporción, ¿qué va a pasar con la recta presupuestaria? Se desplaza también. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, se puede decir. Hacia arriba, exacto, sí, se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Con igual pendiente, si aumentan en una misma proporción. ¿Está bien? Bueno, veamos la otra situación que pasa, o sea que acá vimos desplazamiento. Pues acá vimos desplazamiento. La ley de desplazamiento. Esto era rotación y esto es desplazamiento. Y acá también vamos a ver desplazamiento cuando varía la renta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta presupuestaria no se modifica, los precios siguen siendo los mismos, ¿sí? Son equivalentes que suban los precios de los dos bienes a la misma proporción a que uno gane menos, digamos. ¿Cómo? Que son equivalentes si bajan o suben los precios del mismo bien, de los bienes, perdón, a una misma proporción, que si yo gano Sí, más o menos. puede tener, claro, ahí en los dos casos se genera desplazamientos de la renta, de la recta presupuestaria, sí. En los dos, ves que acá, por ejemplo, la renta disminuye de 100 pesos a 50 pesos, ¿sí? Y los precios originales, ¿cuáles eran? Precio de vivienda 5, precio de alimento 10. Entonces, si el precio de... el precio de la vivienda era 5, 50 sobre 5 en vivienda me da 10, sería este puntito que está acá. Y la renta es de 50 sobre 10 es 5, ¿no es cierto? Esta es la nueva recta presupuestaria cuando la renta disminuye la mitad, ¿sí? La recta presupuestaria se desplaza hacia adentro, se desplaza, ¿sí? Ahora, si la renta aumenta de 100 a 120, por ejemplo, ¿qué pasa? La recta presupuestaria se desplaza hacia afuera manteniendo la misma pendiente, ¿sí? Entonces los desplazamientos se pueden dar por dos cuestiones, porque aumenta o disminuye en una misma proporción los precios, o bien aumenta o disminuye la renta, ¿sí? Bueno, esto fue lo que fuimos viendo hasta ahora, fue que teníamos una curva de indiferencia que representaba nuestros gustos, y por otro lado teníamos el presupuesto de la renta del consumidor que generaba las limitaciones para la compra, digamos, ¿no? Porque yo, sí, está bien, yo puedo tener, yo quisiera comprarme, no sé, todos los meses tal perfume, o cambiar de perfumes todos los meses, no, pero ¿cuál es mi límite? Mi límite es la renta, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que vamos a ver, en la clase de hoy vamos a ver justamente esto, ¿no? Nosotros vamos a buscar el punto óptimo del consumidor, o sea, la canasta óptima del consumidor, que viene dada por qué cosa, por los gustos y las preferencias que tiene el individuo, que lo vamos a ver a través de una función de utilidad, una función matemática, ¿sí?
que le reporta distintos niveles de utilidad dadas las diferentes combinaciones de bienes. Y por el otro lado, nosotros nos vamos a apoyar en eso, y nos vamos a apoyar también en la recta presupuestaria que tenga el individuo, que vamos a conocer este punto de tangencia entre la recta presupuestaria y la función de utilidad, que de cierta manera está relacionada con una curva de indiferencia, ¿sí? Porque las curvas de indiferencia, ¿qué eran? Eran todas las combinaciones posibles del consumidor que le generaban un mismo nivel de satisfacción o un mismo nivel de utilidad. Un número, es un número en realidad. La función de utilidad te da un número donde el individuo puede tener diferentes combinaciones de utilidad, combinaciones de bienes, y le reportan un nivel de utilidad. En este caso, ustedes recuerdan que las curvas de indiferencia eran eso, eran diferentes combinaciones de bienes, y le reportaban un mismo nivel de satisfacción o utilidad al individuo. Era indiferente entre consumir estas diferentes cantidades. Esto va a estar representado por una función de utilidad, una función matemática, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Este punto de tangencia, porque se acuerdan que yo les comenté que a lo largo de las curvas de indiferencia tenía diferentes puntos, diferentes pendientes, que venían dadas por quién. A ver si se acuerdan. ¿Por las preferencias del consumidor? No. A ver, ¿alguien dijo algo más? ¿El chico? A ver. No, si podías repetir la pregunta. Ok. ¿Se acuerdan que las curvas de indiferencia, yo les comenté, tenían diferentes niveles de pendiente a lo largo de la misma? A lo largo de la curva de indiferencia no teníamos una única pendiente porque si no hubiese sido lineal. ¿Se acuerdan que de hecho mi compañero preguntó también? Entonces, ¿qué es lo que me podía indicar la pendiente en cada punto de la curva de indiferencia? O sea, ¿qué es lo que, cómo conocíamos nosotros un punto sobre la curva de indiferencia que me daba la pendiente en ese punto? ¿Cómo lo Con llamaba? la derivada. Sí, bueno, eso es matemáticamente hablando, pero... La utilidad marginal. Ahí está, el cociente de las utilidades marginales, ¿sí? El cociente de las utilidades marginales. Entonces nosotros en este punto de tangencia vamos a ver eso, vamos a ver en ese punto de tangencia entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia, vamos a conocer que se da la igualdad entre los precios relativos y el cociente de las utilidades marginales. Ahora lo vamos a averiguar. ¿Sí? Entonces, en ese punto de tangencia, ¿nosotros qué obtenemos? ¿La mejor cesta posible? Claro, con mis preferencias y mi renta y los precios dados. ¿Sí? Muy bien. Voy a conocer la canasta óptima de alimentos y la canasta óptima de vivienda, dado los precios y la renta presupuestaria, la renta del individuo y los riscos del individuo. ¿Está bien? Entonces, este punto que está acá es el que nosotros vamos a conocer ahora matemáticamente. ¿Sí? Estas modificaciones que voy haciendo, yo voy abriendo directamente el PowerPoint de la plataforma, entonces se van haciendo automáticamente, ¿sí? Para los chicos de la UBA, de económica. Vamos a borrar un poco acá, bueno. Entonces ahora voy a compartir un ejercicio, ¿sí? Y le voy a explicar, digamos, cómo llegamos a este punto matemáticamente a través de un ejercicio, ¿ok?